Saludos amables televidentes, bienvenidos a su programa Orientaciones Diversas. Esta vez con temas interesantes de orientación, de educación y como un aporte a la comunidad. Bienvenido, magistrado Mirabal. Saludos, Alberto de Jesús. Hoy vamos a tener un tema muy interesante, como siempre lo hemos tenido con todos ustedes, y es una entrevista al magistrado Mirabal. No se sorprendan, porque esta es una caja de sorpresas lo que tenemos aquí. Un hombre polifacético, es juez del Tribunal Superior de Tierra, pero también contable, abogado, poeta, de todo. Y fue profesor de cálculo, oigan eso, profesor de cálculo. Pero esta vez vamos a hablar sobre el Poder Judicial, ¿verdad que sí? Sí. Y a mí, a propósito, me gustaría que ilustre a los amigos televidentes sobre lo que es el Consejo del Poder Judicial. Sí, oye Alberto, tú sabes que con la Constitución del año 2010 apareció esta nueva figura jurídica constitucional que es el Consejo del Poder Judicial, que no existía. O sea, que está amparado en la Constitución. Sí, el artículo 155 de la Constitución establece lo que es el Consejo del Poder Judicial y establece que el Consejo del Poder Judicial es el órgano de administración y disciplina del Poder Judicial. Interesante. O sea que en ese aspecto, vamos a decir, hubo un pequeño avance, porque tú sabes que antes de la modificación de la Constitución del año de 1994, todo lo que tenía que ver con el Poder Judicial era el Senado de la República. Bueno, incluyendo el nombramiento de los jueces de la Suprema Corte de Justicia. Después de la Constitución de 1963 se consideraba una Constitución para estos tiempos avanzada. En aquel entonces ha sido la más avanzada, la del 2010. Sí. Después de eso. A propósito, ¿quiénes integran el Poder Judicial? El Consejo del Poder, no, el Consejo del Poder Judicial. El Consejo del Poder Judicial está compuesto por el presidente de la Suprema Corte de Justicia, quien es que preside el Consejo del Poder Judicial, un juez de la Suprema Corte de Justicia nombrado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, un juez de Corte de Apelación nombrado por sus pares, un juez de primera instancia elegido por sus pares y un juez de paz. Es decir, que todas las instancias están representadas en el Poder Judicial. Está representado. La diferencia es que de las instancias hay dos que pertenecen a la Suprema Corte de Justicia y uno a la demás instancia. Es decir, son 5 miembros. O sea que de cada instancia hay un juez. Exceptuando a la Suprema, que son 2. Exacto, pero que de cada instancia hay un juez para componer lo que es el Consejo. Sí, el Consejo de Poder Judicial. ¿Y qué pasa con ese juez, por ejemplo, de primera instancia, que es elegido para formar parte de ese Consejo, con sus funciones como juez? ¿Qué pasa? Sí, mira, es muy interesante, porque incluso yo fui candidato al primer Consejo del Poder Judicial. Yo participé como candidato. No salí elegido, pero participé como candidato. Y hice incluso promoción, vamos a decir, porque no es propaganda que se hace, sino promoción de tú darte a conocer con tus compañeros, con los pares, con los pares a nivel nacional, porque es a nivel nacional. Es decir, cuando se elige un miembro, ya sea de corte de apelación, de primera instancia o de juez de paz, son todos los jueces del país, de cada instancia, que van a votar a la Suprema Corte de Justicia. Entonces, cuando un juez que aspira vamos a suponer un juez de corte de apelación, que aspire a ser miembro del Consejo del Poder Judicial, entonces él va a estar cesado en esas funciones por el tiempo que esté en el Consejo del Poder Judicial. Una vez cumpla el tiempo, entonces tiene que regresar de nuevo a sus funciones. Y a propósito, ¿qué tiempo permanece en ese Consejo? El tiempo, tú sabes que hay miembros permanentes. Sí, que son los de la Suprema. Exacto. El presidente de la Suprema es miembro permanente del Consejo del Poder Judicial. Los demás son por el tiempo que establece la Constitución, que son 5 años. 5 años.
Es decir, que si un juez de paz es elegido miembro del Consejo del Poder Judicial, va a durar 5 años sin dar una sentencia. Solo dedicado a eso. Solo dedicado a eso. No puede emitir sentencia. Que incluso, déjame decirte, Alberto, que en la presidencia del señor Mariano Germán, el Consejo del Poder Judicial estaba realizando funciones que no le correspondían. Ajá. Claro. ¿Cómo así? Sí, porque la Constitución es bastante clara cuando dice cuáles son las funciones específicas del Consejo del Poder Judicial y no tiene otras funciones que no sean las que están establecidas ahí. Sin embargo, en ese tiempo el Consejo del Poder Judicial estaba dando reglamentos, estaba emitiendo reglamentos. Incluso había un reglamento de la jurisdicción inmobiliaria que fue emitida por el Consejo del Poder Judicial. Cuando debe ser la Suprema... Cuando debe ser la Suprema Corte de Justicia que emita ese reglamento, no el Consejo, porque las funciones están claramente especificadas en la Constitución. Y emitir sentencia o emitir resoluciones o reglamentos no es una función del Consejo del Poder Judicial. O sea que en ese momento estaban realizando funciones que no eran de su competencia. Y no había quien pudiera invalidar eso, porque se supone que si no era función era inválido. Sí, luego creo que fue el Tribunal Constitucional que determinó que el Consejo del Poder Judicial estaba haciendo funciones que no le correspondían y por lo tanto esos reglamentos y esas resoluciones no eran válidos. No eran válidos. Oh, qué interesante. Sí, y entonces después vino... ¿Cuáles son entonces a propósito las funciones específicas del Consejo? Primeramente el artículo 156 de la Constitución es bastante claro en cuanto a las funciones específicas del Consejo del Poder Judicial. Tiene funciones administrativas y presupuestarias, es decir, que se encarga de la administración y del presupuesto de la Suprema Corte de Justicia o del Poder Judicial. Del Poder Judicial, exceptuando, porque hay que eliminar del Poder Judicial al Ministerio Público. Que no es parte del Poder Judicial. Es parte del Poder Judicial en materia penal, pero que cuando se habla, ellos tienen su presupuesto aparte. El presupuesto independiente. El presupuesto va junto, el que el Senado aprueba, pero luego se divide una parte para la Suprema Corte de Justicia y una parte para el Ministerio Público. Es decir, que ellos tienen su presupuesto de manera individual. Entonces, la administración financiera y presupuestaria, el aspecto disciplinario del Poder Judicial, es decir, que el Consejo del Poder Judicial es quien conoce de los procesos disciplinarios contra los jueces. También una de las funciones es presentar al Pleno de la Suprema Corte de Justicia los posibles aspirantes a jueces. Es decir, los que ya pasaron por la escuela de la judicatura, que hicieron sus estudios y ya están, y hay una plaza disponible. Entonces hay que presentarle al Pleno de la Suprema esos candidatos que van a ser nombrados jueces, como aquellos jueces también que de primera instancia, por ejemplo, van a ser ascendidos. Por ejemplo, un juez de primera instancia va a ser ascendido a juez de corte, entonces tiene que ser presentado por el Consejo del Poder Judicial al Pleno de la Suprema Corte de Justicia. Un juez de paz, que es el escalón menor de la escala judicial, si va a ser ascendido a juez de primera instancia, entonces tiene que ser presentado al Pleno de la Suprema Corte de Justicia. También el traslado de los jueces es una de las funciones del Consejo del Poder Judicial, pero aquí hay que hacer una observación, Alberto, y es que ese traslado de los jueces que la Constitución faculta al Consejo del Poder Judicial tiene que ser con el consentimiento del juez que va a ser trasladado, porque si se traslada sin el consentimiento, se está violando un derecho constitucional fundamental del juez. ¿Y qué pasa si se opone ese juez? ¿Cómo lo cancelan o acepta o lo cancelan? Bueno, en la práctica tú sabes que hay un pleito entre el huevo y la piedra, que el Consejo del Poder Judicial es la piedra y el juez es el huevo.
O el cacarón del juez. Sí, entonces, pero realmente cuando el juez se opone, no puede ser trasladado, porque hay un derecho fundamental que está por encima de ese derecho, que también es constitucional, del Consejo del Poder Judicial. Es decir, a mí me trasladaron para la Corte de Montecristi, pero en ningún momento me preguntaron si a mí me interesaba ir a esa corte. O sea que yo tuve que ir de manera forzosa. Pero usted no se opuso. Bueno, ¿por qué no me puedo oponer? Porque ya yo tenía 15 años en el Poder Judicial, no quería dejar esos 15 años perdidos. Sí. Y entonces tuve que forzosamente ir a la Corte de Montecristi. Pensó en que era el huevo y no debía protestar. Exactamente, pero en el fondo, luego que yo me adapté a esa corte, en vez de una sanción, lo vio como una oportunidad. Como una oportunidad, una gran oportunidad. Porque primero la experiencia que adquirí en esa corte, una corte de plenitud de jurisdicción, que se conoce en materia penal, materia civil, laboral, niños y niñas, es decir, toda la materia. Y aparte de eso, los compañeros que conocía allá eran personas excepcionales. O sea, personas que todavía yo salí hace mucho de la Corte de Montecristi y siempre recuerdo a esos compañeros, que eran compañeros, había una hermandad en esa corte y una forma de trabajar totalmente diferente. Entonces yo me fui adaptando poco a poco y hubiese querido, desde que me ascendieron, que fue en el año 2007, en julio del año 2007, que me ascendieron de juez de jurisdicción original al Tribunal Superior de Tierra, hubiese preferido que me hubieran mandado para Montecristi. Mire qué interesante. Sí, porque allá las cosas eran totalmente diferentes. Ahí no había... porque tú sabes que, Alberto, te voy a decir algo. El peor enemigo que tiene un juez es otro juez incapaz. Es el peor enemigo que tiene un juez. O sea que un juez capaz, su peor enemigo es un compañero que trabaja con él que es incapaz. ¿Por la envidia usted dice o...? Por todo, porque regularmente cuando... Este es un país bastante raro, Alberto, yo no sé porque yo no he vivido fuera de aquí, de República Dominicana, pero cuando tú tienes talento y vas a trabajar con otras personas que no tienen el talento que tú tienes, son tus enemigos. Pero eso sucede en todas las instituciones. Pero en otros países yo no creo que sea así. Incluyendo en la privada, sí. Yo he tenido la oportunidad, magistrado, de trabajar en empresas internacionales y lo he visto en diferentes países. La mediocridad existe en todas partes y eso hace mucho daño. Pero a propósito, magistrado, usted hablaba que esto comenzó el Consejo a partir de la Constitución del 2010. Sí. Antes de ahí, ¿quién hacía esas funciones? Pero eso usted me lo va a contestar después de la pausa. Clínica Corominas ha tenido un crecimiento sostenido y continuo que la mantiene siempre a la vanguardia, brindando servicios de calidad para Santiago y la región. La torre pediátrica cuenta con 4 niveles, 34 habitaciones y un cuerpo médico de 39 especialistas con diferentes subespecialidades. En el primer nivel de la emergencia pediátrica se dispone de 21 cubículos de atención médica equipados con salidas de oxígeno central, de vacío y aire médico, laboratorio clínico, área de nebulización con 6 sillones, área de cirugía menor y farmacia. Además, para la seguridad del edificio, fueron utilizados por primera vez en el país amortiguadores antisísmicos. Clínica Corominas, 70 años, dando servicio de salud con calidad.
mundo lleno de químicos y agresiones a la naturaleza, tu piel y tu cabello merecen un respiro. En Natural Face and Body creemos que el verdadero cuidado comienza con lo orgánico. Nuestra línea de productos cuenta con ingredientes 100% naturales, seleccionados con el debido cuidado para tu protección. Desde cremas nutritivas, aceites revitalizantes, hasta jabones libres de tóxicos. Cada fórmula ha sido pensada para nutrir, proteger y revitalizar tu piel y tu pelo de forma saludable. Dale a tu cuerpo lo que realmente merece. Natural Face and Body. Puedes contactarnos por Instagram @natur.faceandbody o al teléfono 829-305-5251. Euclinics, que tu salud cueste menos. Lo mejor es que nada te llegue a pasar. Pero si necesitas cuidados de atención primaria, aquí estamos, en la calle Paseo de los Periodistas, en la misma esquina con la calle René Omar Montes de Oca, en la Villa Olímpica, por donde pasa el concho. Anota su número donde todos en tu casa puedan verlo y se lo aprendan. 809-971-4112. Correo electrónico euclinics512@gmail.com. Tu salud vale mucho y podemos darte la atención primaria desde el primer síntoma de que algo en tu organismo no anda como debe. Euclinic, servicio de atención primaria. Euclinic, que tu salud cueste menos. Desde niños soñamos con ser héroes. Queremos hacer el bien, ayudar a los demás y salvar vidas. Y, ¿sabes qué? Existe una forma muy sencilla de hacerlo: donando sangre. Desde donantes.com.do te brindamos la plataforma perfecta para que esto sea una realidad. Así que, ¿por qué no convertirte en un héroe de verdad? Dona sangre y ayúdanos a hacer del mundo un lugar mejor. Estamos de nuevo con ustedes en su programa Orientaciones Diversas. Esta vez con un programa bastante interesante, hablando sobre el Consejo del Poder Judicial y con una persona versada en amplios conocimientos como lo es el ex magistrado Leonardo Leonidas Mirabal Vargas. Quedó una pregunta en el aire en el segmento anterior, y es que la Constitución de la República del 2010, ahí es que inicia el Consejo del Poder Judicial. Sí. Sin embargo, antes de ahí me surge la inquietud, magistrado, de quién hacía esas funciones. Sí, mira, tú sabes que aunque la Constitución dice que el Consejo del Poder Judicial, su función es administrativa y presupuestaria, pero hay jueces de esos que no saben lo que es un presupuesto, ni saben cómo se elabora un presupuesto, porque hay un equipo, hay un departamento que elabora ese, lo que hace es llevárselo al Consejo para que el Consejo lo apruebe, pero realmente hay jueces que no saben cómo se hace un presupuesto. Por ejemplo, yo estudié Contaduría Pública y yo sé lo que es un presupuesto y cómo se elabora un presupuesto, y para qué fines se elabora un presupuesto. Pero hay personas que no saben lo que es eso, ni saben cómo se hace. Entonces, pero, ¿cuál fue la finalidad de crear el Consejo del Poder Judicial? Bueno, la finalidad, Alberto, era de que los jueces de la Suprema Corte de Justicia no se distrayeran en sus funciones principales, que es la elaboración de la sentencia. Tú sabes que los recursos por ante la Suprema Corte de Justicia duraban una eternidad. A veces tú metías un recurso de casación,
por la Suprema Corte de Justicia y a veces esto duraba 10 años. Y realmente una justicia tardía se convierte en una injusticia. Pues, como, por ejemplo, un caso que te dure 2 años o 3 en primera instancia, 2 años o 3 en apelación, serían 6, y 10 en la Suprema, son 16. 16 años. Entonces eso no es posible, eso no es posible. Yo entiendo que, entonces de ahí vino la necesidad de crear el Consejo del Poder Judicial para quitarle funciones al Pleno de la Suprema Corte de Justicia. Entonces, esas funciones que tiene el Consejo del Poder Judicial a partir de 2010, la tenía el Pleno de la Suprema Corte de Justicia. Ya entiendo. O sea que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia era que se encargaba de los asuntos presupuestarios, de los asuntos disciplinarios, de todo lo que yo había dicho anteriormente que eran las funciones del Consejo del Poder Judicial, de las que están establecidas en el artículo 156 de la Constitución. Todo eso entonces lo hacía el Pleno de la Suprema Corte de Justicia. O sea que se le quitó una carga. Se le quitó una carga al Pleno de la Suprema Corte de Justicia, que ya nada más está para fines de elaborar sentencias. Aunque hay que saber, Alberto, que en la Suprema Corte de Justicia lo que hay es un equipo de abogados ayudantes, que son los que se encargan de elaborar las sentencias. Entonces esas sentencias se las presentan a los jueces. Los jueces me imagino que tendrán que hacer una revisión minuciosa. Sí, naturalmente, hacen una revisión muy minuciosa, pero tienen un equipo muy preparado en la Suprema Corte de Justicia. Incluso el presidente del Tribunal Constitucional era abogado ayudante de la Cámara Civil de la Suprema Corte de Justicia, y sin embargo ahora es presidente del Tribunal Constitucional. Es decir, y ahí siempre ha habido un equipo de abogados ayudantes muy preparado, y además bien pagado, porque ese es el asunto, que cuando se hace un trabajo profesional hay que tomar en cuenta que hay que pagar un salario que sea acorde con el trabajo que se está haciendo. Que sea digno, sí. Sí, porque tú no vas a ir, por ejemplo, a trabajar como abogado ayudante a la Suprema Corte de Justicia para que te den un salario de 50,000 pesos. De miseria. No, o sea que prácticamente esos abogados ayudantes ganan igual que un juez de corte y tienen todos los beneficios que tienen los jueces de corte, más o menos. Oye, qué interesante. Sí, entonces, después que se le quitó esa carga al Pleno de la Suprema, ya los recursos de casación salen mucho más rápido. Puede ser una sentencia de la Suprema Corte de Justicia, que antes que quizás duraba 5 o 10 años, a veces en 2 años o 3 ya tú tienes una sentencia de la Suprema Corte de Justicia. Que hay que aclarar, Alberto, también, que la Suprema Corte de Justicia no es un grado de jurisdicción, que hay mucha gente que confunde eso, lo que son los grados de jurisdicción. El sistema jurídico dominicano se fundamenta solamente en 2 grados. 2 grados, efectivamente. Que es primera instancia y apelación. La Suprema Corte de Justicia no es un grado. Lo que hace la Suprema Corte de Justicia es revisar si la ley fue bien o mal aplicada. Es correcto. Y en el caso del Tribunal Constitucional, determinar si la Constitución, si fue violada la Constitución. Que ya es una revisión. Que exactamente. Es decir, que si no se viola la Constitución, pues no hay ningún problema. Entonces, en la Suprema Corte de Justicia, si el juez aplicó bien la ley, pues sencillamente se rechaza el recurso de casación. Y que a propósito, magistrado, recientemente se evaluaron 3 jueces de la Suprema Corte de Justicia, y me llama la atención que el Consejo Nacional de la Magistratura, nos estamos saliendo un poquito del tema, pero estamos dentro de la Suprema, del Poder Judicial. Sí, sí. Se evaluaron 3 jueces y acorde a lo que yo vi, porque quise darme la oportunidad de ver las entrevistas y vi que se manejaron bien, y sobre todo elogié a la magistrada Pilar, que estaba presidiendo la Cámara Civil, creo que era, ¿verdad? Y entonces esa mujer con muchísimos expedientes ya atrasados, viejos, que recibió esa cámara, esa sala, lo puso al día, trabajó, ella decía trabajaba 24/7, sin embargo ninguno fueron ratificados. Y ahí está el profesor y magistrado Reed,
que es un doctrinario y entonces también no lo ratifican, ¿qué valor tienen, qué capacidad tienen esta gente de la magistratura solo por el poder de la Constitución para evaluar? Porque a veces hacen preguntas hasta infantiles ahí. Y absurdas, como para evaluar un juez, cuando algunos de esos miembros ni siquiera son abogados, o sea, no tienen el conocimiento. Sí. Déjame decirte, Alberto, de esos 3 jueces, por lo menos conozco 2, que es a la magistrada Pilar y al magistrado Reed, Alexis Reed. Al magistrado Ferrer no lo conozco. Por eso hablé de ellos 2, porque me merecen mucho respeto. Pero esos 2, creo que el otro también, son jueces de carrera. Porque el magistrado Reed, no solamente un juez de carrera, sino un juez extraordinario, un extraordinario juez. Y la magistrada Pilar también, son jueces extraordinarios. Entonces, ¿qué es lo que pasa en el Poder Judicial? Bueno, que el Poder Judicial está secuestrado por los políticos. Aquí se habla de independencia del Poder Judicial, pero eso es una quimera. O sea, que mientras los jueces de las altas cortes sean elegidos por los políticos, vamos a tener ese problema. De que ahora ellos quieren no confirmar a esos 3 jueces, que son 3 jueces excelentes y extraordinarios, para poner 3 jueces que sean de su que sean acorde a los lineamientos de su partido. Es decir, ahora cada partido de eso busca un candidato para que se lo pongan ahí, para ellos protegerse cuando no estén en el poder. Mira lo que pasó en México. En México se modificó la Constitución y los jueces de la Suprema Corte, de la Corte Suprema, como se llama ya, que es lo mismo que la Suprema Corte de Justicia, ahora son elegidos por el pueblo. Es decir, son elegidos mediante voto popular para precisamente evitar que esos jueces sean nombrados por sectores políticos y que tengan control de eso. Entonces yo siempre he dicho que donde se tiene control porque te nombraron y tú tienes que responder a los requerimientos de esa persona, entonces tú no puedes hablar de independencia del Poder Judicial, porque la independencia tiene que ser total, no puede ser parcial. Es correcto. O sea, hay independencia funcional por un lado, pero la otra independencia no existe, porque quizás no te llamen para que tú... Bueno, mira lo que pasó cuando el señor Mariano Germán era presidente de la Suprema Corte de Justicia. Bueno, que un juez que era la magistrada Awilda Reyes y el magistrado, no recuerdo el nombre ahora, que era representante en el Consejo de Poder Judicial, representante de los jueces de primera instancia, se daba órdenes a través de la presidencia de la Suprema Corte de Justicia para que personas que estaban sometidos penalmente fueran favorecidos. Sin embargo, se le hizo un juicio disciplinario a esos 2 jueces, a la magistrada y al miembro del Consejo de Poder Judicial. Sin embargo, ¿qué pasó? Que al presidente de la Suprema Corte de Justicia no se le tocó. Sin embargo, ellos dijeron que recibían órdenes directas del presidente de la Suprema Corte de Justicia para hacer eso. Y por suerte, ¿qué pasó? Bueno, que el expediente fue archivado. Esperaron que pasara 4 años de inactividad procesal para que ellos quedaran libres de... que quedara extinguido el proceso. Exacto, se extinguió el proceso. Que fue bien que se extinguiera el proceso. Francisco Arias era el miembro del Consejo. Francisco Arias. Entonces, Awilda decía que recibía órdenes de Francisco y Francisco decía que recibía órdenes de Mariano Germán, el presidente de la Suprema, para favorecer a X personas que estaba sometida, por ejemplo, por narcotráfico, que estaba por un crimen. Es decir, que eso pasó en la República Dominicana y sin embargo el presidente de la Suprema no pasó nada. Eso se quedó así. Y nadie ha hablado de eso, porque también un problema, por ejemplo, aquí tenemos una prensa, pero también la prensa la compran. Una prensa amarillista. No que la compran, porque eso se quedó así y eso no se ha vuelto a hablar jamás de eso y ya eso se quedó así. Sin embargo, en un país diferente, donde haya institucionalidad, ese señor hubiese estado preso. Así es. El señor Mariano Germán. Sin embargo, no se hizo nada. Vamos a pedirle permiso al magistrado Mirabal para hacer una pausa comercial.
Clínica Corominas ha tenido un crecimiento sostenido y continuo que la mantiene siempre a la vanguardia, brindando servicios de calidad para Santiago y la región. La torre pediátrica cuenta con 4 niveles, 34 habitaciones y un cuerpo médico de 39 especialistas con diferentes subespecialidades. En el primer nivel de la emergencia pediátrica se dispone de 21 cubículos de atención médica equipados con salidas de oxígeno central, de vacío y aire médico, laboratorio clínico, área de nebulización con 6 sillones, área de cirugía menor y farmacia. Además, para la seguridad del edificio, fueron utilizados por primera vez en el país amortiguadores antisísmicos. Clínica Corominas, 70 años, dando servicio de salud con calidad. En un mundo lleno de químicos y agresiones a la naturaleza, tu piel y tu cabello merecen un respiro. En Natural Face and Body, creemos que el verdadero cuidado comienza con lo orgánico. Nuestra línea de productos cuenta con ingredientes 100% naturales, seleccionados con el debido cuidado para tu protección. Desde cremas nutritivas, aceites revitalizantes, hasta jabones libres de tóxicos. Cada fórmula ha sido pensada para nutrir, proteger y revitalizar tu piel y tu pelo de forma saludable. Dale a tu cuerpo lo que realmente merece. Natural Face and Body. Puedes contactarnos por Instagram @natur.faceandbody o al teléfono 829-305-5251. Euclinics, que tu salud cueste menos. Lo mejor es que nada te llegue a pasar, pero si necesitas cuidados de atención primaria, aquí estamos, en la calle Paseo de los Periodistas, en la misma esquina con la calle René Omar Montes de Oca en la Villa Olímpica, por donde pasa el concho. Anota su número donde todos en tu casa puedan verlo y se lo aprendan. 809-971-4112. Correo electrónico euclinics512@gmail.com. Tu salud vale mucho y podemos darte la atención primaria desde el primer síntoma de que algo en tu organismo no anda como debe. Euclinic, servicio de atención primaria. Euclinic, que tu salud cueste menos. Desde niños soñamos con ser héroes. Queremos hacer el bien, ayudar a los demás y salvar vidas. ¿Y sabes qué? Existe una forma muy sencilla de hacerlo: donando sangre. Desde donantes.com.do te brindamos la plataforma perfecta para que esto sea una realidad. Así que, ¿por qué no convertirte en un héroe de verdad? Dona sangre y ayúdanos a hacer del mundo un lugar mejor. Estamos de nuevo con ustedes en su programa Orientaciones Diversas. Esta vez hablando sobre el Consejo del Poder Judicial y con un experto, el licenciado Leonardo Leonidas Mirabal Vargas. A él le gusta que le digan el nombre completo, ¿verdad? No, si yo entiendo que Leonardo y Leonidas es prácticamente lo mismo. Pero Leonidas, eso es en honor a Trujillo. No sé realmente, porque tú sabes que los padres le ponen, tú no eres que selecciona tu nombre, no. Son los padres que seleccionan los nombres. Entonces, si yo hubiese elegido mi nombre, no elijo ese. Pero fueron mis padres que me lo eligieron y yo tengo que aceptarlo. Estábamos hablando en el segmento anterior sobre la elección de los jueces, que es el Consejo Nacional de la Magistratura quien lo elige,
y que a veces ni siquiera abogados son, ni tienen la capacidad para evaluar un juez de carrera como esos que fueron evaluados, y que yo ahora elogié ese juez que no se quiso evaluar porque ese dijo que no se iba a prestar a eso, a evaluarse después de 7 años de ser juez de la Suprema, y hubiese corrido la misma suerte de los demás, ¿verdad? Sí, sí, Alberto, y déjame decirte, en el fondo eso no es ninguna evaluación. Pero ellos dicen evaluación. No, eso no es ninguna evaluación, porque déjame decirte, como un diputado o un senador que no ha estudiado Derecho, a veces ni siquiera son profesionales, lo que son es políticos, puede evaluar a un juez de la Suprema Corte de Justicia. A eso es que me refiero. O sea, él no tiene capacidad, para evaluar a un juez de la Suprema Corte de Justicia. Porque hacerle una pregunta, haciéndote una pregunta, la persona no sabe si tú eres preparado o no. Porque tú no puedes saber todo. Y además el miedo escénico que podría presentarse y que usted pueda contestar mal o bien, eso no significa que usted no tenga capacidad. No, mira, en una oportunidad yo estuve hablando con un juez de corte, que fue compañero mío, que era una estrella, una superestrella. Y yo le dije, magistrado, ¿por qué usted no aspira a la Suprema Corte de Justicia? ¿Y tú sabes lo que me contestó? Magistrado, yo no me voy a poner de mojiganga, porque él estaba consciente de que irse a evaluar a la Suprema Corte de Justicia sin tener un amarre político, eso era, como él dijo, ponerse de mojiganga. Bueno, en una oportunidad, Alberto, yo aspiré a juez de la Suprema Corte de Justicia, y aspiré porque unos compañeros de corte me motivaron para que yo aspirara, pero yo fui consciente de que yo no iba a ser seleccionado. O sea, yo me evalué con esa conciencia de que no iba a ser seleccionado. Y cuando aspiré a ser juez de la Sala de Tierra de la Suprema Corte de Justicia, de la Cámara de Tierra de la Suprema Corte de Justicia. Sin embargo, uno de los miembros del Consejo lo que me estaba haciendo preguntas de materia penal. O sea, hablándome del Código Procesal Penal, y sin embargo, yo me fui a evaluar con la intención de, sabiendo que no me iban a seleccionar. Y habiendo una vacante en la Sala de Tierra. Claro, no, y no había en ese momento un juez especializado en tierra, porque el juez que tenía la especialidad en tierra era el magistrado Luperón Vázquez y había sido pensionado. Entonces, en la Suprema no había en ese momento un juez especializado en esa materia. O sea que con más razón para poder ser elegido. No, yo estoy hablando de mi persona, pero habían otros jueces ahí, estrellas. Por ejemplo, estaba el magistrado Segundo Monción, que es una estrella también. Excelente. Y estaba el magistrado Rafael Ciprián, que también es una estrella. O sea que habían 3 estrellas. Un intelectual. Y sí, tampoco lo seleccionaron. Él se evaluó varias veces y también nunca lo seleccionaron. Porque este es el país más raro de la bolita del mundo. Yo no sé, cuando una persona tiene talento, entonces parece que no lo quieren en ningún sitio. Porque es que el que tiene cerebro y sabe pensar, la gente no quiere a ese tipo de personas. Quieren gente que se dejen manipular. Entonces, cuando tú tienes a un Rafael Ciprián en un tribunal, en una Suprema Corte de Justicia, o tiene a un magistrado Segundo Monción, son personas que no se van a dejar manipular. Y en el caso mío, yo soy una persona que no me dejo manipular, porque yo soy de la persona que si me dicen, yo sé que esto es así, me dicen, no, mira, hágalo así, yo le digo, bueno, pues hágalo usted. Como en una oportunidad que estaba en la Corte de Tierra, y el presidente me llevó un expediente y me dijo lo que yo tenía que hacer, y yo me molesté y le dije, bueno, magistrado, mire, ahí está el auto de designación de juez, cámbielo y ponga a otro juez que falle ese expediente, porque yo no voy a fallar ese expediente como usted me está diciendo que lo falle, yo lo voy a fallar como yo entiendo que hay que fallarlo. Y después de, no, pues está bien, magistrado, porque lo trajimos a usted porque es un expediente complicado. Bueno.
pero yo tengo que fallarlo como yo entiendo que se debe fallar. Efectivamente. A propósito del Consejo del Poder Judicial, usted hablaba de que tiene otras funciones y es disciplinaria, sí, sobre los demás jueces, ¿verdad? Exceptuando los jueces de la Suprema. Exceptuando los jueces de la Suprema. Sí. Porque los jueces de la Suprema lo evalúa... No, el juez de la Suprema... El Consejo Nacional de la Magistratura. Sí, pero como te dije, eso no es evaluación. Ni tampoco nadie va a poner una querella en contra del juez de la Suprema para que le hagan un juicio disciplinario. No creo, todavía no ha pasado eso, ni creo que vaya a pasar. Para que exista un juicio disciplinario es necesaria una querella. ¿Y en qué consiste un juicio disciplinario a un juez por el Consejo del Poder Judicial? Pero eso usted me lo va a responder después de la pausa. Clínica Corominas ha tenido un crecimiento sostenido y continuo que la mantiene siempre a la vanguardia, brindando servicios de calidad para Santiago y la región. La torre pediátrica cuenta con 4 niveles, 34 habitaciones y un cuerpo médico de 39 especialistas con diferentes subespecialidades. En el primer nivel de la emergencia pediátrica se dispone de 21 cubículos de atención médica equipados con salidas de oxígeno central, de vacío y aire médico, laboratorio clínico, área de nebulización con 6 sillones, área de cirugía menor y farmacia. Además, para la seguridad del edificio, fueron utilizados por primera vez en el país amortiguadores antisísmicos. Clínica Corominas, 70 años, dando servicio de salud con calidad. En un mundo lleno de químicos y agresiones a la naturaleza, tu piel y tu cabello merecen un respiro. En Natural Face and Body, creemos que el verdadero cuidado comienza con lo orgánico. Nuestra línea de productos cuenta con ingredientes 100% naturales, seleccionados con el debido cuidado para tu protección. Desde cremas nutritivas, aceites revitalizantes, hasta jabones libres de tóxicos. Cada fórmula ha sido pensada para nutrir, proteger y revitalizar tu piel y tu pelo de forma saludable. Dale a tu cuerpo lo que realmente merece. Natural Face and Body. Puedes contactarnos por Instagram @natur.faceandbody o al teléfono 829-305-5251. Euclinics, que tu salud cueste menos. Lo mejor es que nada te llegue a pasar. Pero si necesitas cuidados de atención primaria, aquí estamos, en la calle Paseo de los Periodistas, en la misma esquina con la calle René Omar Montes de Oca, en la Villa Olímpica. Por donde pasa el concho. Anota su número donde todos en tu casa puedan verlo y se lo aprendan. 809-971-4112. Correo electrónico euclinics512@gmail.com. Tu salud vale mucho y podemos darte la atención primaria desde el primer síntoma de que algo en tu organismo no anda como debe. Euclinic, servicio de atención primaria. Euclinic, que tu salud cueste menos. Desde niños soñamos con ser héroes. Queremos hacer el bien, ayudar a los demás y salvar vidas. ¿Y sabes qué? Existe una forma muy sencilla de hacerlo: donando sangre. Desde donantes.com.do te brindamos la plataforma perfecta para que esto sea una realidad. Así que, ¿por qué no convertirte en un héroe de verdad? Dona sangre y ayúdanos a hacer del mundo un lugar mejor.
Estamos de nuevo con ustedes en su programa Orientaciones Diversas. Sin desperdicio este programa. No porque lo estemos haciendo con los productores del programa, pero el tema es sobre el Consejo del Poder Judicial, y el magistrado, que duró 20 años en la judicatura, tiene bastante experiencia. Quedó una pregunta en el aire sobre el juicio disciplinario que hace el Consejo a un juez y que debe existir una querella. Usted quedó de hablar de ese tema. Sí, oye Alberto, realmente no necesariamente tiene que haber una querella. O una denuncia, qué sé yo. Sí, puede haber una denuncia o una querella o alguna investigación que haga el Consejo del Poder Judicial para determinar que es necesario hacerle un juicio disciplinario a un juez. ¿Es sobre la conducta del juez? Sí, el comportamiento. No necesariamente, pero tiene siempre que ver con la conducta del juez en cuanto al aspecto de la imagen pública. ¿No entiende? Porque se supone que un juez tiene que tener una buena imagen pública. Un juez que tenga mala imagen, o que ese juez se sospeche que ese juez está recibiendo dádivas, o está pidiendo dinero, entonces el Consejo de Poder Judicial le prepara un expediente para hacerle un juicio disciplinario. Pero casi siempre hay una querella de una parte interesada, de alguien que está interesado. Pero también hay que tomar en cuenta, Alberto, que a veces hay personas que, por ejemplo, un juez de primera instancia, vamos a poner un juez, en el caso mío, que yo fui durante 9 años juez de primera instancia, pues hay personas que si tú le fallas un expediente en contra, se sienten mal, y si tienen relación en la Suprema Corte de Justicia, como pasaba cuando no existía el Consejo del Poder Judicial, entonces van allá y tratan de que se te haga un juicio disciplinario. Pero tú fallaste en base a lo que establece la ley, porque si la persona no tiene razón, tú no le puedes fallar a favor. Entonces, casi siempre hay una persona interesada. Ahora, eso yo pienso que hay que tener mucho cuidado con eso de hacer un juicio disciplinario a un juez, solamente porque alguien vaya y se querelle. Porque, como te digo, a veces hay gente que tienen relaciones en el Consejo del Poder Judicial, tienen a alguien. Influyen entonces. Sí, entonces van y ponen una querella para hacerle daño a un juez que está haciendo su trabajo correctamente. Entonces eso es algo muy delicado. Por eso el Consejo del Poder Judicial, entiendo yo, debe ser bien ponderado para la elección. No, y déjame decirte algo, Alberto, que no te dije. La Suprema Corte de Justicia, que creo que ahora el Consejo del Poder Judicial tiene inspectores, pero cuando no existía el Consejo del Poder Judicial, había unos inspectores que le hacían un informe a un juez amañado, porque también esos inspectores eran sobornados para que hicieran un informe negativo para que el juez se le hiciera un juicio disciplinario y fuera destituido. Y fuera sancionado. Entonces, también esas personas que son inspectores deben ser personas honestas, personas con formación, y que no sean manipulados. Y que no se presten a vagabundería. Y que no se presten, exacto, a quererle hacerle daño a un juez para que ese juez sea sancionado. Tengo entendido, le voy a hacer una pregunta que realmente puede resultar incómoda, pero como usted es una persona revestida de honestidad y de transparencia, me voy a atrever a hacérsela. Tengo entendido que usted en su ejercicio fue sometido a un juicio disciplinario. Sí, sí. ¿Podría hablarnos de eso? Sí, mira, Alberto, qué bueno que tú me hicieras esa pregunta. No la Suprema Corte de Justicia, sino el Consejo del Poder Judicial me hizo un juicio disciplinario, pero no había una querella formal contra mí. La querella que había era contra
un juez de primera instancia y un registrador de título de Mao. ¿Por qué se le puso una querella al juez y una querella al registrador de título? Bueno, porque el juez dio 2 sentencias de adjudicación sobre un mismo inmueble y el registrador de título emitió 2 títulos con las 2 sentencias. Sobre un mismo inmueble. Un mismo inmueble. Es decir, le estaba prohibido al juez de primera instancia civil dar 2 sentencias de adjudicación sobre un mismo inmueble. Y estaba, porque lo establece el Código de Procedimiento Civil, y estaba prohibido al registrador de títulos emitir 2 títulos a 2 adjudicatarios diferentes sobre el mismo inmueble. Entonces, ¿qué pasa? Esas eran las querellas que existían. En ese proceso, que no era contra mí, se me incluyó a mí. Algo extraño. Sí, se me incluyó a mí. Que ni di sentencia de adjudicación, ni inscribí embargos, ni expedí certificado de título. Pero se me incluyó en ese proceso porque en el fondo a quien querían hacerle daño era a mí. Entonces, en ese proceso sucedió algo interesante, Alberto, que cuando el presidente del Consejo del Poder Judicial, que era el señor Mariano Germán, le preguntó a los querellantes que si me habían visto, si me conocían, dijeron que nunca me habían visto, que nunca habían hablado conmigo y que me conocieron en ese momento. Y él dijo, pues yo no entiendo qué hace el magistrado Mirabal aquí. Usted es querellante y no lo conoce, nunca ha hablado con él, y el otro querellante no lo ha visto y nunca ha hablado con él. Entonces, y uno dijo, no, esa querella se la puso el abogado mío porque yo no le puse querella a ese juez. Sin embargo, vino una sentencia en contra mía. Absolvieron al registrador de título y al juez de primera instancia que dio la sentencia y al registrador de título que dio los títulos y me condenaron a mí. O sea que ya tú puedes saber que cuando yo veo esto, digo, pero ven acá, y esta es la justicia que tenemos, que a los que se le pone la querella y son culpables del hecho, lo absuelven, y a mí que no hice nada, que no di ninguna sentencia ni nada, entonces se me condena. Bueno, difícil. Hemos llegado al final del programa, magistrado. Necesariamente tenemos que terminar. El tiempo se nos ha agotado, pero ha sido interesante. Pero yo quisiera que en un próximo programa concluyamos con esta parte, porque veo mucho de injusticia en eso que acaba usted de decir. Amigos televidentes, gracias por permitirnos llegar a sus hogares y será hasta una próxima entrega.